Amén. Gloria a Dios. Dios me los bendiga a todos. God bless you a todos los que en este día se estarán conectando. Amén. Estamos agradecidos con Dios primero que nos da la oportunidad de ver la luz de un nuevo día y de poder estar junto con ustedes estudiando la palabra. Yo soy su amigo Pastor Ellis y en este día, como todos los martes, estamos bajo el tema ¿qué dice la Escritura? Donde tomamos una porción bíblica, meditamos en ella y después la aplicamos a nuestra vida. Amén. Vamos a hacer una oración, entonamos un himno y entramos en la palabra de Dios. Amén. Hoy yo quiero hablar bajo el tema amando cosas que a veces son difíciles de amar. Amen. Loving things that are hard to love. Amen. Y vamos a ver en la Biblia. Yo quiero que veamos dos porciones bíblicas. Una se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 119. Y después vamos a Lucas, capítulo 6. Salmo 119 y Lucas, capítulo 6. De ahí vamos a tomar la porción bíblica que vamos a aplicar a nuestra vida. Pero oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Dios mío, que tú nos permites en esta mañana acercarnos ante tu presencia para hablar contigo y pedirte que ahora tú hables a nuestra vida. Úsame para la gloria de tu nombre, que el mensaje en esta mañana, esta enseñanza sea de edificación para todos nosotros, Dios. Háblanos, que estamos listos para escucharte. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Gloria a Dios. Bien, Salmo 119. Abra su Biblia, el Salmo 119. Y vamos a estar viendo ahí desde el verso 14 en adelante. Es más, del 14 al 16. Salmo 119 es el libro más largo del capítulo más largo de la Biblia. Amén. Y vamos a ir al 14. Salmo 119, verso 14. Del 14 al 16. Y después vamos a ver Lucas capítulo 6. Amén. Vamos a hablar en esta mañana de cosas que como creyentes a veces son difíciles de amar. Amén. Amén. Entonamos ese himno, escóndete en las manos del Señor. Gloria a Dios. Oh, escóndete en las manos del Señor y deja que su amor guíe tu vida. ¿Y quién podrá apartarte de su mano de poder? Ni diablo, ni hombre, ni nada creado. Escóndete en las manos del Señor y deja que su amor guíe tu vida. ¿Y quién podrá apartarte de su mano de poder? Ni diablo, ni hombre, ni nada creado. ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? Si yo en tu mano me escondí. ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? Si yo en tu mano me escondí. ¿Quién me separará de ti? Escóndete en las manos del Señor y deja que los ríos y los vientos destruyan lo que encuentren a sus pasos. Pero tranquilo, tú estás en las manos del Señor. Escóndete en las manos del Señor. Deja que los ríos y los vientos destruyan lo que encuentren a sus pasos. Pero tranquilo, tú estás en las manos del Señor. ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? Si yo en tu mano me escondí. ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me
separará de ti? ¿Quién me separará de ti? Si yo en tu mano me escondí, ¿quién me separará de ti? Amén, gloria a Dios. Esa postura, entonamos ese himno la semana pasada y me encanta esa postura, el himno de lo que dice, ¿verdad? Porque es donde el apóstol Pablo, como muchos creyentes, estaban completamente dados a Dios y no había nada. Ellos vivían con esa plena seguridad de que no había nada que los podía desviar del camino de Dios. Amén. Saludos a todos los que se están viendo ahora y los que después lo van a estar viendo. Pido a Dios, ¿verdad? Que los martes cuando nosotros estudiamos, pues usted pueda compartirlo y que estos versos bíblicos sean de bendición para todos, la enseñanza bíblica. Amén. Una oración especial para todos los que están pasando malos momentos. Sabemos que en estos días hubo un terremoto allá en Colombia y oramos por todo, que Dios consuele, que Dios dé fuerza, que Dios los ayude. Amén. Eso será nuestra oración. Amén. En este día, pues, nosotros tomamos esta porción bíblica y el reto para nosotros como creyentes es de a veces amar las cosas que no queremos. Y usted dirá, ¿cómo es posible que Dios nos exija algo? Y a veces en la vida no solamente Dios, sino que a veces en la vida nosotros tenemos que hacer cosas que no queremos. Pero como creyentes, las cosas que queremos hacer, no queremos hacerlo, es porque nuestra naturaleza humana pelea con la naturaleza divina y el hombre espiritual que debemos de ser como el Señor Jesús, amén. Y por naturaleza, como no lo queremos hacer, entonces, porque ¿quién en lo natural quiere ayunar? Nada, a mí, en lo natural no queremos ayunar, ¿verdad? Pero lo hacemos porque Dios nos exige. ¿Quién en lo natural quiere orar, quiere leer la Biblia, quiere estudiar, quiere ir a la iglesia? En la naturaleza o en lo humano, estoy hablando en lo humano, ¿verdad? Ahora, gracias a Dios que conocemos y por amor a Él y por lo que Él hizo, nosotros estamos dispuestos a hacerlo, amén, porque en lo natural, a menos que estoy en lo natural, no estoy diciendo una persona llena de fe, no vaya a pensar que no, pero ahora disfrutamos, hemos hallado el sentido a la oración, a la lectura de la palabra, al congregarnos, ahora, pero antes, ¿quién? Por sí solo, el humano no, pero ya cuando viene la palabra y nos predican y nos enseñan el valor que tiene estas cosas, el estudiar, tantas cosas de las cuales nosotros participamos, porque adoramos, porque en lo natural no lo hacemos, somos personas en lo natural egoístas, pero gracias a Dios Él nos cambió y por amor a Él ahora es que nosotros hacemos estas cosas. Mire lo que dice Salmo 119. Yo quiero hablar de dos cosas. Las voy a leer las dos citas bíblicas, las porciones bíblicas, para ir pasando de una al otro, amén, sin tener que leerlo varias veces. Salmo 119 y a partir del verso 14, Salmo 119, Psalms 119, verse 14, del Salmo 119, del 14 a 16, dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda la riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Ahora, vamos al libro de Lucas de una vez y hacemos mención de esto. Amén. Lucas capítulo 6, verso 27. Y es donde Jesús está hablando con sus discípulos, ¿verdad? Y le estaba dando una lista de cosas que ellos tenían que hacer. Y la lista todavía está vigente para que nosotros también la cumplamos. Miren lo que dice el verso 16. Amén. Estoy en Lucas, iba a decir Salmo, Lucas 6, 27. Dice así. Pero a vosotros lo que oís os digo, amad a vuestro enemigo. Haced bien a los que os aborrecen. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Amén. Yo estoy hablando de cosas difíciles que a veces se nos hacen hacer. Y sin embargo, no porque son difíciles,
no debemos de hacerla. Cuando nosotros estamos enfermos, si el doctor nos pone en una dieta estricta o nos dice qué cosas podemos comer y qué cosas no podemos, a veces es difícil porque uno está acostumbrado. Si te dicen deja de tomar café y uno lleva una buena parte de su vida tomando café, pues es difícil que usted lo deje de hacer. Cuando un atleta se lastima, se golpea, pues le dicen no puede estar corriendo ni brincando. Pues es difícil porque está acostumbrado a hacerlo y porque le gusta hacerlo. Pero a veces uno tiene que dejar de hacerlo porque el consejo. Ahora, en la Biblia, Dios lo que nos dice a nosotros, y vemos este ejemplo, vamos a ver lo que dice el Salmo 119 y Lucas. Vamos a Lucas, ya que estamos aquí, acabamos de leerlo. Jesús le está diciendo a sus discípulos de algo difícil que para ellos y que para nosotros es hacerlo, amén, de amar. Miren lo que dice. Pero ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos y hagan bien a los que os odian. Pero no le está exigiendo de algo que él mismo no practicó. Cuando usted y yo reflexionamos en la vida de Jesús, vemos un Jesús que fue un ejemplo de eso, que aún en la cruz del Calvario continuamente amaba aún a los que lo estaban clavando en la cruz. Por eso que él exclamó, Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Aún no solamente los amó a ellos, sino que le oró por ellos, amén. Intercedió para que Dios los perdonara. Ahora no, eso está a otro nivel, amén. Pero es la voluntad de Dios que nosotros lo podamos hacer, porque ¿de qué otra manera podemos enseñarle al mundo el amor de Dios sino a través de demostrárselo y compartirlo? Entonces le dice Jesús a sus discípulos, amen a sus enemigos y hagan bien a los que los odian. Bendiga a quienes los maldicen y oren por quienes los maltratan. Yo en este día escogí este tema porque quiero hablar de algunas cosas que a veces al principio no es, como decía, al principio cuando nosotros nos convertimos hay muchas cosas que Dios nos pide a nosotros, el de leer su palabra, el de orar, cosas que poquito a poco se nos hace más fácil, pero el de amarle a tus enemigos y a los que nos odian ya es un poco difícil. Me acuerdo de haber leído de un ministro que decía, una de las cosas, él decía, amén, que una de las cosas que él hacía para ayudarle, para que él se ayudara a amar a sus enemigos, era que encontrara algo bueno, dice. Esta era una persona que continuamente era maltratado, era abusado, violaban sus derechos, y entonces él decía, pero Dios me está exigiendo que los ame. Y dice, y no es para mí, no es nada fácil, pero Dios me dio una clave, era que buscara una cualidad que esa persona tuviera. Ahora, yo decía, y ahora está pidiendo algo más difícil, porque normalmente cuando tú no te cae bien una persona, lo menos que tú quieres es encontrarle algo bueno a esa persona. Pero este ministro decía, una de las cosas que Dios le ayudó a entender, Dios le dio sabiduría, era que él tenía que encontrar uno o algo que esa persona tenía de bueno, amén. Puede ser su familia, puede ser que era un buen trabajador, dice, y concéntrate en eso. Y aunque te siga odiando, concéntrate en lo bueno que es esa persona. Y él llegó a la conclusión. No estoy diciendo que Dios dice que esto debemos hacer. Te estoy dando el testimonio de un hombre de Dios que dijo que eso era lo que Dios le había dado, esa sabiduría para entender. Dice, y aunque dice, no se te haga del todo fácil, cuando tú observas una persona que tiene ciertas cualidades, se te hace un poquito más fácil amarlo. Pero Jesús no dio clave. Entonces usted use y llega a la conclusión cómo. Tal vez no le está diciendo que tú tienes que estar conviviendo con ellos todo el tiempo, pero te está diciendo que en tu corazón no haya amargura, amén, porque esa amargura puede brotar algún día y se acumula esa amargura y el odio que tiene uno hacia una persona. Mire lo que dice. Usted puede usar la estrategia que quiera, pero tiene que llegar a esta conclusión, que amar a nuestros enemigos, pero amarlos no porque ellos están haciendo mal, no amarlos porque son malos, amarlos porque es el deseo de Dios que ellos se salven. Acuérdese que la Biblia dice, Dios no quiere que nadie se pierda,
sino que todos procedan al arrepentimiento. Y hay que ser sinceros. No todos nosotros éramos buenos, ni fácil de amar. Amen. Not everybody. Amen. Hay personas incluso que todavía es un poco difícil amarlo, pero hay que amarlo. Amen. Cuando yo era joven me acuerdo que nosotros en nuestra ignorancia, bien jovencitos, en los años que uno tenía de 15 a 20, de 13 a 18, es una etapa donde uno piensa que todo está bien, que uno está bien siempre. Y me acuerdo que me acerqué con un joven que era un poco mayor, pero él no, continuamente nos juntábamos nosotros y decíamos, mira, esta persona me cae mal, esta persona me cae mal. Y ese joven siempre decía, que era mayor y sabio, decía, hay que orar por ellos. Le digo, muchachos, lo menos que yo quiero es orar por una persona que me cae mal. Tú no me estás escuchando, que no me cae bien, que no me gusta cómo es. Y aunque iba a la iglesia, no me cae bien. Dice, pues vamos a orar, porque Dios también quiere que nosotros la amamos. Pero indirectamente y directamente me estaba diciendo a mí, tú tienes que amarlo. No me lo dijo con esas palabras, porque no se lo iba a aceptar en mi ignorancia. Ahora entiendo las palabras de Jesús, porque el propósito es que nosotros, a través del amor que le demostramos a ellos, podemos ganarlo. Porque la Biblia dice que Jesús, aun cuando nosotros éramos pecadores, fue en ese momento que Él murió por nosotros. Volvemos a esto, las cosas que son difíciles de amar. No es fácil amar a alguien que es un enemigo. A amar a quien te odia y bendecir al que te maldice y orar por el que los maltrata. Ora. Con pensar bien yo creo que es suficiente. Y estirar mi amor para que los que me maldicen. Pero orar porque el que me maltrata, that's hard. Eso es difícil. Pero es de la manera que nosotros le podemos demostrar. En la historia hay un presidente de aquí de Estados Unidos que se llamaba Abraham Lincoln y si mi mente no es infiel, durante la campaña que él iba a ser presidente, este hombre tenía muchas personas que hablaban mal de él, pero él oraba por ellos. Él no hacía nada malo. Y cuando él ganó a ser presidente, desde luego eran los contrincantes de los que iban en contra de él. Cuando él ganó la presidencia, una de las cosas que él hizo es que tomó a aquellos que sabían todo lo malo de él, de que le habían hecho tantas cosas, lo habían calumniado, lo habían, amén, y los empezó a usar dentro de su gabinete. Y le dijeron, pero ¿cómo tú vas a hacer eso? Y la respuesta de él fue, bueno, si esa persona sabe todo eso de mí, aún mi pasado y las malas cosas, es un buen aliado para mí. Eventualmente, ahora no puede ser, no estoy diciendo que es la estrategia que estamos usando, le estoy dando ejemplos de personas que lo hicieron. Jesús y personas creyentes en la Biblia que nosotros sabemos. Cuando el testimonio de Pablo, muchos al principio, cuando él empezó a servir a Dios, los mismos apóstoles habían cierto miedo, pero Ananías tomó a Pablo y Pablo, nuestro hermano, y difícil de amar a una persona que no solamente odiaba, era enemigo y mataba a los mismos creyentes, pero Ananías lo tomó y lo abrazó, dice, este está ahora con nosotros, amén. Y por personas así llegó el ministerio de Pablo a ser no solamente florecer, sino a ser aceptado entre los mismos creyentes, amén. Mire lo que dice aquí, el 28. Estoy en Lucas 6, 28. Bendecid a los que os maldicen y oren por los que os maltratan, amén. No solamente es de sentir algo, sino hacer algo bueno por ello. Aquí nos recuerda lo que hizo el Maestro por nosotros, donde tuvo misericordia de nosotros, pero también nos dio de su gracia. Detuvo el castigo que tal vez merecíamos, pero también nos dio algo que no merecíamos, su favor. Por eso es gracia, favor inmerecido. O sea, nos perdonó las veces que lo ofendimos y ahora nos prometió un cielo. That's good. Amén. Eso es gracia, por la gracia de Dios. Y eso es lo que, si nosotros hemos de imitar a Dios, en esto lo tenemos que imitar, en amarlo. Amén. Ok, so vamos al Salmo 119. ¿Y cómo es posible, Pastor Ellis, que tú llegaste al Salmo 119 y que sea difícil hacer esto? Bueno, no solamente amar es difícil, sino también
hacer de que la palabra de Dios, ya que este programa, usted sabe que el lema de nosotros es ¿qué dice la Escritura? Aquí en Telantorcha, el tema del Telantorcha es luz para las naciones, pero el tema de los martes es ¿qué dice la Escritura? Y el propósito no es solamente presumir de que algún creyente conoce de la palabra, no, es que nosotros la conozcamos y que lleguemos a amar la palabra de Dios. Y usted sabe que en el Salmo 119, la mayor parte de todos los versos, de los 176 versos que tiene el Salmo 119, la mayor parte de ellos habla de lo beneficioso que es la palabra de Dios. En el 97 dice, oh, cuánto he amado tu palabra. Y eso es lo que, la meta que cada uno de nosotros debemos de tratar de llegar. Y aunque nosotros nos vamos a enfocar en el verso 14 al 16, el 97, si usted mira el verso 97, mire lo que dice el 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Yo estoy hablando de cosas que son difíciles a veces de amar. Dice, oh, cuánto, el verso 97. Estoy en el Salmo 119, verso 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es mi meditación. La cosa difícil a veces que es amar a nuestros enemigos, orar por ellos. Pero ahora vamos a hablar de algo que no tiene que ver con un ser humano, sino algo que es beneficioso directamente para nosotros, es la palabra de Dios. Y cuando tú amas algo, a veces al principio no nos gusta algo, pero eventualmente nos cae bien y empezamos. Y hay un dicho en inglés que dice acquired taste, quiere decir que es un gusto adquirido, que porque como empecé a probar todo, empecé a probarlo todo el tiempo, entonces me empezó a gustar. Lo de Dios, mientras más lo conocemos, más nos gusta. No es porque es un gusto adquirido, sino porque llegamos a conocerlo tal como Él es. Al principio nos decía, mira que Dios es bueno. Tú hablas con alguien, lo evangeliza y le das testimonio. Amén. Y le dice, mire que Dios es tan bueno, esto, lo otro, y tú le cuentas el testimonio. Y a veces con nuestras palabras nos escuchan, o a veces llegan a la iglesia. Pero cuando ellos, por su propia cuenta, dicen, lo probé, amén. Hacemos como la mujer samaritana, ¿verdad? Ella fue a la ciudad y le dijo, mire, este es el que pensamos el que estamos esperando. Y ellos dijeron, ya no lo creemos por lo que tú dijiste, sino porque nosotros mismos lo hemos visto y lo hemos escuchado. La Biblia dice, gustad y ved qué bueno es Jehová. Dichoso el hombre que en él confía. Entonces tú llegas a un punto donde tú dices, esto es lo mejor que hay. Y el salmista decía, oh, cuánto amo a tu ley, oh, cuánto amo tu palabra, oh, cuánto amo leerla. Y como creyentes, desafortunadamente, encontramos en verdad que hay muchos creyentes que no aman la palabra de Dios. Pero es porque no han llegado a conocer el valor que tiene la verdad. Porque cuando tú llegas a experimentar la bendición que es para ti, que te da sabiduría, te da inteligencia, amén. Esa sabiduría que viene de lo alto a través de su palabra, el buen consejo, en la vida que nosotros estamos viviendo, en la actualidad. La Biblia es tan personal para ti que tiene palabras para cualquier persona. Por eso que dice la Biblia, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Pero yo estoy enfocándome hoy en lo importante que es llegar a amarla. El salmista decía, oh, cuánto amo tu ley. Yo vine en esta mañana para recordarte que tú debes de empezar a enamorarte de la palabra, que te dé tanto gusto, amén, que te dé tanto gusto que cuando tú amas y de verdad quieres algo, hay personas que aman su trabajo y para ellos despertarse en la mañana no es difícil, o desvelarse por su trabajo no es difícil porque les gusta lo que están haciendo. Los que juegan deporte, había un anuncio, me acuerdo, de los atletas que decía que lo hago por el amor del deporte, porque ellos genuinamente dedicaban horas, dedicaban todo su cuerpo, su mente, estudiaban continuamente. Y así debemos de ser los creyentes, pero porque la Biblia lo dice. No es porque simplemente es un antojo, no es porque otro dice que es beneficioso, no, porque en tu vida, cuando tú estudias la palabra y la puedes aplicar a tu vida, tú vas a darte de cuenta que la Biblia tiene algo que decir
para todos nosotros. Amén. Mire lo que dice el 14. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Que fuera cierto en nuestras vidas. Que nosotros amamos muchas cosas. Amén. Pero desafortunadamente el hombre por naturaleza en que vivimos ama el dinero. Y no solamente dinero, la riqueza. Ama tener lo que significa el poderío, las posesiones que tiene, el acceso que tiene. Y a veces el dinero nos tiene a nosotros y no nosotros al dinero. Y no hay nada mal con usted me va a decir que no, usted sabe, yo una y otra vez hemos estudiado de que Dios desea. De hecho, llevamos casi un mes estudiando de que debemos de disfrutar, porque nosotros leímos y estudiamos y establecimos que dice la Biblia que Él es el que nos da poder para obtener riqueza. Entonces no hay nada mal, pero usted sabe que Jesús también dijo que la vida no consiste en la abundancia de los bienes ni las posesiones. Amén. No es eso. Pero mire lo que dice aquí el Salmo. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Más. El salmista comprendía que era más valioso entender la palabra de Dios. Y cuando usted lee el libro de Proverbios, a los primeros capítulos, los primeros versos te ayuda a entender el valor que tiene y de lo que te ayuda a evitar en el mundo ¿cuántos de nosotros, si hubiéramos conocido mejor la palabra, nos hubiéramos evitado muchos dolores, muchas equivocaciones? Amen. We made a whole bunch of mistakes. Cometimos muchos errores por no haber conocido la palabra. Y ahora que la conocemos, a veces que la tenemos acceso a ella, 24 horas al día, no hacemos uso de ella. La disciplina para nosotros como creyentes es importante. Y parte de la disciplina es conocer la palabra. ¿Pero por qué? Porque va a bendecir tu vida. Mira lo que dice. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Yo creo que podemos declarar de que no todos los creyentes lo aman más que la riqueza. Porque por la riqueza están dispuestos a gente a dar todos. 16 horas pueden trabajar, 20 horas. Hay personas que trabajan de un trabajo salen al otro trabajo, pero todo es por riqueza. Yo manejo Uber y a veces escucho personas que me están diciendo voy de un trabajo a otro y ellos mismos declaran, es que yo amo el dinero, me gusta. Wow. Imagínate que los creyentes, cuando nosotros vemos una persona que dice, oh, yo acabo de salir de un culto, voy para otro y voy para otro, dice, está afanado. Amen. Pero el deseo, no estoy diciendo que es un buen consejo, pero le estoy diciendo que cuando tú amas a la palabra de Dios como a riqueza, tu vida cambia, porque estás continuamente buscando, indagando, conociendo, amen, escudriñando. Let's keep reading. El 15. En tus mandamientos, no solamente es leerlo por leerlo, dice, en tus mandamientos meditaré. Quiere decir que tú lees lo que nosotros hacemos, miramos y pensamos, ¿cómo esto se puede aplicar a mi vida? En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Voy a pensar en ellos. Qué bueno es la palabra de Dios y meditar en él. A ver cómo es que Dios te está hablando a tu situación que estás viviendo en este momento. Porque en este momento es que cuando Dios quiere hablar a tu vida. Porque su buen consejo es aplicable a lo que tú estás pasando. Enfermo. Aquí vas a encontrar como Dios. Si clamas, Él escucha. Amén. Mire lo que dice el 16. Me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Empecé hablando de las cosas que son difíciles de amar. Y la palabra de Dios a veces como creyentes es difícil de amarlo. Pero cuando tú lo amas, llegas a decir, vale la pena amarlo. Amén. Difícil es amar tus enemigos. Amén. Yo estoy hablando bajo el tema, las cosas que son difíciles. Amar tus enemigos, orar por ellos, bendecirlos. Pero aún las cosas que son un poquito más alcanzables, encontramos que el ser humano, si no se esfuerza, no va a llegar. Pero mire, no solamente es amar la palabra, es amarla más que la riqueza. En el 15 dice que hay que meditar en ella. Y el 16 nos dice, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus
palabras, hay que memorizarlas. Hay personas que dicen, yo no tengo buena memoria, y sin embargo, nunca se le olvida su nombre, dónde viven, las personas. No, tú puedes. Si, yo le garantizo que si usted se estimula en su mente lo suficiente, usted mismo va a pensar en esas cosas, porque a veces uno dice, yo ni me puedo aprenderme los 12 apóstoles, pero bien que se pueden aprender todos los jugadores de un equipo de los cuales ellos son fanáticos. Pero no vengo a juzgarlo, solamente le estoy diciendo que si usted se esfuerza, va a ver la bendición que tiene en esta palabra. Pero mire lo que dice. Primero, vamos a amar la palabra de Dios, pero en ella la vamos a amar más que a riqueza, y la voy a buscar más que a riqueza. El 15, meditaré en la palabra de Dios. Tome tiempo donde usted pausa y leerlo. Amén. Y 16, me regocijaré en tus estatutos. Si de verdad tú lo buscas, tú vas a encontrar un tesoro, amén, que muchos no disfrutan de la palabra de Dios. A mí siempre me ha gustado leer, ¿verdad? Desde muy pequeño me gustaba leer, porque uno se transporta a escenas, a panoramas. Pero cuánto más la palabra de Dios, que no solamente es una historia que brega con tus emociones como un libro, sino que este libro es mejor que cualquier otro libro. Es un libro que habla tu vida, que cuando tú estás pasando necesidad, uno dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que a mi necesidad Dios me esté hablando? Just open it. Amen. Open it. Abre la palabra de Dios. Vas a encontrar un tesoro que todavía está al día. Amén. Porque el cielo y la tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. No pasan de moda. They never go out of style. Amén. Siempre está de moda conocer la palabra de Dios. Usted va a encontrar que siempre, que cuando usted medita en la palabra de Dios, usted se va a dar de cuenta que por haber conocido la palabra y meditado en ello y escudriñado en ella. Amén. Y ahora te regocija. Tú vas a encontrar que otras personas van a escuchar tú hablar y van a decir, ¿y de dónde aprendiste eso? ¿Y qué consejo tiene la palabra de Dios? Y no es que vienen palabras de nosotros. Yo no he querido sabiduría humana, pero sabiduría de Dios, esa está al acceso de todos nosotros. Amén. Bueno, Dios en esta mañana ha hablado a nuestra vida y damos gracias a Dios por su buena palabra. Ame a sus enemigos, ore por ellos, bendícelos. Aún los que te calumnian, amén. Y espero que no sean personas de tu propia iglesia. I'm just saying, nada más estoy diciendo, amén. Ten cuidado. Pero es importante también que ames la palabra de Dios, amén. Le damos gracias a Dios por su buena palabra en este día. Sé que Dios ha hablado a nosotros. Ahora nos toca hacerlo y vivirlo, amén. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu buena palabra. Gracias por haber hablado a nuestras vidas. Oh, cuánto te necesitamos. Necesitamos tu ayuda. Fortalécenos y ayúdanos a amar a nuestros enemigos. Y ayúdanos a amar tu palabra. Y ayúdanos a meditar en tu palabra. Y ayúdanos a amarla más que la riqueza, Dios mío. Y regocijarnos en ella. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Si hubiera alguien que necesita de la oración, pido que tú extiendas tu mano, Dios mío, y traiga sanidad divina y traiga salvación para su vida. El que se ha alejado de ti, Dios mío, permite que regrese al redil y que nuevamente te sirva en espíritu y en verdad, por difícil que sea. Y en el lugar que esté, Dios mío, alcanza tú al que necesita de ti, Dios mío. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bien. Entonamos nuestro cántico. Hay un pueblo que vive muy feliz. ¿Y sabe por qué? Ese pueblo conoció la palabra de Dios, se regocijó en ella y hoy disfruta de una buena vida. Oh, hay un pueblo que vive muy feliz. Ese pueblo es el pueblo de Dios. Oh, hay un pueblo que vive muy feliz. Ese pueblo es el pueblo de Dios. Y ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús, el Salvador. Y ese pueblo vive así es porque un día conoció a Jesús, el Salvador. Hay un pueblo que vive muy feliz. Ese pueblo es el pueblo de Dios.
Hay un pueblo que vive muy feliz. Ese pueblo es el pueblo de Dios. Y ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús, el Salvador. Y ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús, el Salvador. Amén. Le damos gracias a Dios por su buena palabra. Y no se le olvide que todos los días en las mañanas hay alguien compartiendo la palabra de Dios. Le damos gracias a Dios que se están añadiendo más programas, más personas, amén, usando ese talento que Dios le ha dado, ese don que Dios le ha dado. Y para bendición de todo el pueblo va a haber, yo creo, amén, que vamos a tener un canal aquí en Telantorcha de 24 horas, donde todo el tiempo usted, no es que usted esté conectado 24 horas, pero va a poder compartirlo cualquier hora. Si está en el trabajo, vamos a ser enriquecidos a través de la palabra de Dios. Amén. Y qué bueno es para no solamente para su vida, sino para todo. Le invito a que usted se conecte todos los días y escuche palabra de Dios. Le damos gracias a Dios por todas sus bendiciones. Amén. Y es mi oración que el martes que viene nos veamos aquí en qué dice la Escritura. Que Dios me los bendiga a todos. Para adelante, pueblo de Dios. Amén.